Pero la clave está en si no hacer algo, seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero, agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros. Y lo que le están haciendo hoy al secretario general, lo que pretende es sentar un precedente inaceptable. Inaceptable, por lo que yo le pido, no, le exijo que siga. Escuchamos a Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, y a Óscar Puente, ministro de Transportes, el pasado fin de semana en el Comité Federal del PSOE. Discrepancias a puerta cerrada a las que tuvo acceso el país cuando justamente el partido quería mostrar cohesión en plena crisis por los casos de corrupción y la presión de sus socios de gobierno. Mientras, el PP celebraba su comité con euforia contenida. Todo suena a campaña, aunque no haya urnas a la vista. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, el PP se rearma, el PSOE resiste. Arranca una campaña sin urnas. Sí quiero pediros perdón, y lo quiero hacer una vez más, a vosotros, a vosotras y al conjunto de los españoles y españolas, porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Hola, José. Hola, Ana, ¿qué tal? José Marcos es mi compañero de Política Nacional. Tú cubres al PSOE y hace unos días, el fin de semana, el PSOE celebró un comité federal, su máximo órgano entre congresos. Para este partido los comités federales han sido a veces históricos. Recordemos el de 2016. Pedro Sánchez se vio forzado a dimitir. Este comité, José, ¿por qué lo vamos a recordar? Un comité en el que hemos escuchado al presidente pedir perdón. Bueno, pues precisamente lo que tú dices, Ana, no es nada habitual escuchar a un presidente del gobierno pedir disculpas, ¿no?, por haber elegido a sus dos últimos secretarios de organización y ver que uno ingresa en prisión y el otro está imputado, ¿no?, por su presunta participación en una trama corrupta. Este comité federal lo vamos a recordar porque, aunque apenas hubo voces críticas, tan solo las de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, y de Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia, lo vamos a recordar por el ambiente que había. Había un ambiente de casi de un inevitable cambio de ciclo. Ese cambio de ciclo del que hablas quedó patente en un enfrentamiento que hemos podido escuchar gracias a unos audios conseguidos por El País en los que dos pesos pesados del Partido Socialista discutían. Y si hay algo que no funcione, cambia. No comparto que eso se caiga de la noche a la mañana porque realmente un informe con audios nos pone ante la realidad. Esto es enormemente grave, compañeros. Hoy dices, con mucho penal, digo estas cosas con penal, con pesar, que no puedo sufrir. Cuando vas al debate, cuando vas a la razón, cuando vas a la COPE, te doy tu salsa, te lo disfrutando, no te lo sufrir. ¿Sabes algo que no sepamos de los demás? Porque si lo sabes, conviene que lo digas. Cuanto antes. Este es uno de los fragmentos. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, tuvo un rifirrafe con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Paje fue especialmente duro, pero lo que sí en general se le ha pedido al presidente es que haga una limpieza interna. Los cambios llegaron el fin de semana en una ejecutiva que estuvo marcada por la salida de varios cargos cercanos a Santos Cerdán y en plena transición dirigida por una gestora. José, ¿quiénes han caído y por qué? Pues llama mucho la atención la salida de una persona que era próxima a Santos Cerdán, que es el líder del partido en la provincia de León, Javier Cendón, aunque el argumento oficial es que se ve fuera de la dirección federal porque había una duplicidad de cargos orgánicos. No puedes ser al mismo tiempo responsable de tu partido en una provincia o en una comunidad autónoma y al mismo tiempo formar parte de la cúpula del PSOE. Hay un porcentaje. Y luego se da el caso paradójico del número 2 de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, que también es diputado por la provincia de Jaén. Él sale del área de organización
donde estuvo 3 años como mano derecha de Santos Cerdán, pero continúa dentro de la Ejecutiva Federal y se le da el área de secretario de municipios, digamos, de política municipal. Y eso llama mucho la atención en el PSOE y hay dirigentes del partido que no terminan de comprenderlo, dada la magnitud de la crisis que tiene que gestionar el Partido Socialista. El PSOE quería que este comité federal sirviera para mostrar que estaban limpiando, que estaban controlando, pero justo el mismo día dimitía Paco Salazar, un cargo próximo a Sánchez, por denuncias de acoso. ¿Hasta qué punto desactiva esta dimisión el relato que el partido intentaba construir? La estrategia se va al garete porque ya no se corresponde con la realidad, con los tiempos que manejaba el Partido Socialista, porque de repente tenemos al presidente del gobierno tener que gestionar una nueva crisis provocada por una persona de su máxima confianza acusada por unos comportamientos que han soliviantado y han indignado al partido en general y qué podemos decir ya de las feministas y de las dirigentes del partido. Compañeros de nuestro partido, tener poder y tener un cargo no van siempre de la mano. Y las mujeres lo sabemos muy bien. Porque sí, porque el poder sigue teniendo rostro masculino. Estábamos escuchando a Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria general de la Federación Socialista Asturiana, pero que en su día lo fue de todo el PSOE. Discurso duro, que además venía después de una reunión de Pedro Sánchez con feministas del partido, porque según el propio PSOE, todo lo que había reflejado el informe de la UCO relacionado con la prostitución ha provocado muchísimo desgaste, tanto como la corrupción. ¿Tú cómo te encontraste a las mujeres del PSOE? Porque, como decía Lastra, para ellas que los hombres se callen también es complicidad, ¿no? Solo las mujeres del PSOE, solo las dirigentes del PSOE veo que son las realmente capacitadas para poder sacar al PSOE de esta crisis. Y lo digo porque en las últimas semanas todo este alud de informaciones que hemos ido conociendo demuestran que lo que algunas decían hace unos años no era una exageración. Adriana Lastra dimite en el verano de 2022, harta de mantener un pulso en el que no se siente respaldada por Moncloa con Santos Cerdán, que en ese momento era el secretario de organización del partido. Ella era la número 2 del partido. También terminan siendo laminadas referentes feministas del partido. Jóvenes con una proyección como Laura Berja, que era portavoz en el Congreso, a la que Vox tilda, insulta y califica de bruja en un pleno muy recordado en el hemiciclo. Andrea Fernández, diputada leonesa que era secretaria de Igualdad, que fue elegida en el Congreso Federal de octubre de 2021 en Valencia y que un par de años después pues termina fuera de la cúpula del partido y casi no repite en las elecciones generales de 2023 porque no fue cabeza de lista por su provincia. Es decir, se apartó a algunas referentes del partido, tanto clásicas o como con proyección. Y lo que hemos escuchado estos días en el PSOE es a muchas de estas referentes del partido, alzar la voz. ¿Qué otros cambios de dinámica o normativa interna están en marcha? Los principales cambios son la reforma del Código Ético para expulsar del partido a quienes se demuestre que son consumidores de prostitución. Otra novedad será volver a llevar al Parlamento la ley de abolición de la prostitución, para también retratar a la derecha y a otras fuerzas de izquierda, a la izquierda del PSOE, que votaron en contra de su aprobación. Porque aquí en el Partido Socialista creen que el Partido Popular está actuando de una forma muy hipócrita.
Estas son, digamos, las dos medidas más reseñables. Luego hay otras más de control interno, pues que haya, digamos, un doble check, doble firma para tener un control más riguroso de los contratos, es decir, para que no haya una persona responsable de organización que tome decisiones de forma unilateral y no haya un control más exhaustivo. Quieren atajar la corrupción, como dices, pero sin haber podido explicar los casos que ya se han demostrado de corrupción porque hay un proceso judicial en marcha. Este es el gran drama del Partido Socialista. No es una crisis que se pueda encapsular en el tiempo. Nadie sabe cuánto va a durar. En el gobierno barajan un horizonte en el que los informes de la UCO que quedan por conocerse estén terminados en el último trimestre del año, mientras que también ya llegan informaciones de que es posible que antes de que termine el mes de julio conozcamos algunos de ellos. Además, el presidente está en duda porque cuando ha elegido a gente de su confianza le ha salido rana. Hablábamos de Salazar antes. ¿Le está costando a Pedro Sánchez encontrar perfiles para su renovación? El gran problema que tiene el presidente del gobierno es que sus dos últimos secretarios de organización, desde 2017, se han visto implicados en esta presunta trama de corrupción. O sea, no es que estemos hablando de nuevos perfiles, la duda es ahora si hay tiempo para que unos nuevos perfiles cuajen o si la crisis se lleva al gobierno por delante. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Estábamos escuchando ahora al presidente cuando compareció el año pasado, después de tomarse 5 días de reflexión, justo cuando se conoció que su esposa, Begoña Gómez, había sido imputada. Aquella decisión, José, fue polémica. El presidente decidió volver, cito textualmente, con más fuerza, y quedó claro que el PSOE dependía mucho de su figura. Ese hiperliderazgo que nuestro compañero Carlos Cue y tú habéis llamado personalismo, se ha criticado. ¿Tú dirías que después de esta remodelación el partido va a centrarse menos en el líder o de momento no se van a ocupar de eso? De momento van a esperar que esa posibilidad llegará tarde o temprano. Hemos visto en el último Comité Federal que los dirigentes del partido, los integrantes del principal órgano de decisión del PSOE, que por cierto se remodeló también en el último Congreso Federal del partido en Sevilla, y de él salieron cuadros, digamos que críticos, o que no estaban totalmente alineados con la posición oficial del partido, unas decisiones que aplicó Santos Cerdán. Bueno, pues se ve como el Comité Federal ahora mismo gana también tiempo, como lo hace la cúpula del PSOE, a la espera de conocer las futuras informaciones sobre la trama que originalmente llamamos caso Koldo, luego caso Ábalos y ya hablamos de un caso Cerdán. Tú llevas ya años cubriendo al PSOE. La última encuesta 40DB que hizo este periódico con la cadena SER indicaba que más del 40% de los votantes socialistas querría que Sánchez convocara elecciones. ¿Para qué se ha preparado este PSOE? El PSOE está ganando tiempo. Hay quienes piensan, como Emiliano García Paje, y que como mínimo Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza. Otros cargos hablan en privado de convocatoria de elecciones. Nadie quiere ni en pintura un superdomingo electoral en mayo de 2027, algo que por cierto ha descartado Sánchez, pero vamos, el gran temor es que las elecciones generales fuesen después de esas elecciones autonómicas y municipales. En cualquier caso, nadie, cuando le preguntas en privado, se cree que se vaya a completar la legislatura. Nadie se lo cree. Y para terminar, José, ¿cómo se ve al PP desde Ferraz hoy? Pues la gran esperanza y la gran suerte que tiene el Partido Socialista, siempre te lo dicen, es que menos mal que tienen delante a este Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, con esos pactos con Vox,
que sale de un Congreso Popular en el que no ha habido ningún debate ideológico, y no solo eso, en el que le compran el discurso anti-inmigración o de cambio climático a la ultraderecha. Un Partido Popular más moderado, más centrista, sería muchísimo más dañino para las aspiraciones del partido. Sería letal para la estrategia de los socialistas, que se agarran precisamente a esos pactos del PP con Vox. Sin esos pactos con la ultraderecha, la abstención sería mucho mayor en estas circunstancias. Pues voy a ver cómo se ve desde el PP al PSOE con nuestra compañera Elsa García de Blas. Gracias, José. A ti. Enseguida volvemos. Hola, Elsa. Hola, Ana. Elsa García de Blas, tú cubres al PP. Acabo de despedir a nuestro compañero José Marcos, que me contaba cómo quedaba el PSOE tras los cambios en su organización del fin de semana. Me hablaba de un PSOE que solo puede mirar en el corto plazo, que está tratando de sobrevivir. Y me decía que desde las filas socialistas se ve al PP pues, triunfal y aprovechando la oportunidad, a pesar de que va a tener que explicar ese giro hacia la derecha. Te hago la pregunta desde el otro lado, Elsa. ¿Cómo ve el PP al PSOE hoy? Pues lo ve noqueado, sobre todo a Pedro Sánchez, ¿no? De hecho, el presidente de Andalucía, uno de los principales varones del partido, dijo en el Congreso que Sánchez está herido de muerte, ¿no? Así lo ve el PP y bueno, en eso confía para terminar de vencerle en las urnas. Contigo quería hacerle esa radiografía al Partido Popular que queda tras el Congreso que celebraron el pasado fin de semana. ¿Para qué se planteaba este Congreso en inicio? ¿Crees que cambió el plan cuando saltó el caso Cerdán? Sí, completamente. Porque el estallido del caso Cerdán provocó un pacto tácito en el PP para orillar todas las diferencias y para poner sordina al debate ideológico. De hecho, Ayuso se retiró de la batalla por las primarias, también se resignó a que Feijóo hiciera un PP a su medida, porque el PP se ha esforzado en lanzar un mensaje de unidad, ¿no? En contraste con la situación del Partido Socialista. ¿Qué significa que hayan puesto al frente a Miguel Tellado y a Esther Muñoz, que son línea dura, al menos dialéctica, del Partido Popular? Sí, pues que el PP endurece su discurso, ¿no? Para tratar de derribar a Pedro Sánchez en esta última fase de la legislatura, que nadie sabe cuánto puede durar, y también para taponar a Vox. Esto es importante, porque al PP le preocupa mucho el ascenso de los ultras, ¿no? Que según la encuesta de 40dB para El País y la cadena SER, están en alza, superando el 15% de los votos, y eso es casi la mitad de lo que tiene el PP. En esa misma encuesta, el PP roza el 33%. Así que su rival a la derecha es algo que preocupa mucho al PP y por eso Feijóo ha hecho estos movimientos de nuevos perfiles duros en primera línea. Vimos a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy subirse al escenario. ¿Qué significado tiene eso? Porque recordemos que Rajoy se marchó por una moción de censura derivada del caso Gürtel, un caso de financiación ilegal del partido. Pues el PP quería contraponer la imagen de los dos expresidentes de gobierno del PP respaldando a Feijóo con el Partido Socialista por las críticas que Felipe González ha lanzado en los últimos días contra Pedro Sánchez, ¿no? Ese era su propósito. Lo que ocurre es que el discurso carente de autocrítica, ¿no? Sobre todo de Rajoy, que como dices salió del gobierno por una moción de censura a consecuencia de la sentencia del caso Gürtel, caso de corrupción, pues ese discurso de Rajoy, sobre todo carente de autocrítica, yo creo que empañó la imagen que el PP quería transmitir con los dos expresidentes, ¿no? Rajoy se permitió incluso sacar pecho de su lucha contra la corrupción, cuando Rajoy tardó 3 años en echar a Luis Bárcenas, el tesorero del PP condenado en el caso Gürtel, y 5 años en pedir perdón, ¿no? Pese a ello, pues Rajoy sostuvo que el PP sí luchó contra la corrupción y ese discurso, pues yo creo que
como decía, empañó, ¿no?, de alguna manera ese golpe de efecto que se pretendía con los dos expresidentes. Hablabas de autocrítica y antes me contaba José Marcos que, claro, el PSOE con los suyos ha hecho mucha autocrítica, no tenía más remedio. ¿Qué tono busca el Partido Popular con los suyos? Como comentábamos antes, ¿no?, al PP le importa mucho el problema que tiene a su derecha, con Vox en ascenso. Y ese es el tono que busca, tiene que ser más duro y además tiene que ser la imagen de un caballo ganador, ¿no?, para que los votantes de Vox, en un momento dado, cuando se aproximen unas elecciones, pues quizá puedan apostar por ese caballo ganador, ¿no?, en lo que se llama el voto útil, a pesar de que les gustaría quizá más votar por la opción de Santiago Abascal. Y en ese sentido, buscando la unidad, vimos a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo equipo también. Sí, esto ha sido uno de los elementos más relevantes del Congreso, ¿no? Ayuso se ha resignado a no dar ninguna pelea para no empañar esa imagen de unidad que quería transmitir el PP. Aunque al PP de Madrid no le gustó el equipo que ha hecho Feijóo, sí le gustó el tono de Feijóo en el último discurso este domingo, sobre todo cuando declaró su respeto a los votantes de la extrema derecha. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Eso contentó a la Ladura, más representada en el PP de Madrid, y Ayuso, que ya había decidido desde el inicio no presentar ninguna batalla, pues quedó, digamos, contenta, ¿no?, con este giro a la derecha del líder del PP en la clausura del Congreso. ¿No tiene claro el PP que pueda vencer solo a Sánchez? Pues no hay ninguna encuesta en estos momentos que le dé al PP una mayoría suficiente para gobernar solo, ¿no? En la última encuesta que hemos publicado hace unos días, el Vox tiene casi la mitad de los votos de intención de voto que el Partido Popular, ¿no? 15% los ultras y 33% el PP. Eso implica que Feijóo sabe que va a tener que contar con Vox para gobernar, al menos esa es la situación en estos momentos, ¿no? E incluso podría necesitar otras alianzas. De hecho, Feijóo en su discurso de clausura también se refirió a los independentistas catalanes. En los últimos días también ha lanzado guiños a Puigdemont, al líder de Junts, y Feijóo ha decidido no cerrar la puerta tampoco a alianzas con los independentistas catalanes. Y eso, fíjate, a pesar de toda la campaña que ha hecho el PP contra la ley de amnistía, todas esas manifestaciones que ha celebrado el partido llamando a Puigdemont a prisión. Bueno, pues pese a todo eso, en un ejercicio de utilitarismo, ¿no?, el PP de Feijóo se abre también a acuerdos con los independentistas catalanes, siempre que respeten la Constitución, matiza Feijóo, pero digamos que el terreno de juego que ha marcado Feijóo para el PP en este Congreso es muy claro, abierto a entenderse tanto con Vox como con Junts. Van a pescar entre socialistas desencantados, independentismo y también los que se les han ido por la derecha. Sí. Sí, totalmente, ¿no? Es el concepto de partido atrápalo todo, que tiene el problema, ¿no?, que siempre recuerdan los más veteranos, ¿no?, que es la llamada teoría de la manta. Si tú tiras de un lado de la manta para cubrirte, pues te descubres los pies, ¿no? Y a la inversa. Así que Feijóo pretende casi una cuadratura del círculo, ¿no?, que vamos a ver cómo le resulta. Pues estamos pendientes. Gracias, Elsa. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.